Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de yoga, de meditación, de budismo, y para ello tenemos a Javier Martín Aparicio, monitor de yoga. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, Ángel. Tú te defines también como artesano de emociones, ¿no? Sí, bueno, además de profesor de yoga me dedico también a hacer espectáculos e intento pues crear esa ilusión en la gente, ¿no? Coméntanos, ¿de dónde viene la palabra yoga, Javier? Bueno, yoga, como todas estas cosas orientales, pues dependiendo de la escuela y del país, pues puede estar todo muy variable, ¿no? Pero en principio yoga significa unión, ¿no? Unión del cuerpo con la mente. Con la mente, ¿cómo te iniciaste en el tema de la yoga y cuál ha sido tu formación? Bueno, yo empecé con el budismo, empecé pues viviendo en el centro budista de Bolonia. Bueno, de entrada uno siempre ha tenido esa sensación de quiero sentarme tranquilamente, porque prácticamente lo que es el yoga también es eso, sentarte, ¿no? Sentarte, dejar de mover y sentarte, no solo físicamente, sino también emocionalmente y mentalmente, ¿no? Es decir, pararte un poquito, ¿no? Entonces yo siempre había sentido esa necesidad de realmente pararme y de reestructurar un poco, mirar dentro y decir, oye, ¿qué está pasando?, ¿no? Autodescubrirme, por así decirlo. Y ahí empezó todo hace muchísimo tiempo. Yo eso ya lo hacía con casi 10 años ya, me sentaba, intentaba decir, a ver, ¿qué pasa? Y luego empecé pues ya a interesarme por estas cosas del budismo, por esta serie de filosofías y bueno, empecé todo en Bolonia, en Italia, donde estuve viviendo, bueno, iba por la calle y vi curso de meditación, una clase de meditación, que venía un gran maestro. Era gratis y como buen español, todo lo gratis, pues hay que ir para allá. Entonces fui a probar y efectivamente era en el centro budista de Bolonia. Y bueno, me encantó tanto que ahí empecé ya la práctica budista, me metí en el centro budista ahí a vivir y luego pues he estado en varios países, en centros budistas y luego pues al poco tiempo descubrí el yoga también y está un poco acoplando lo que es eso, un poco lo que es la filosofía budista, encauzada sobre todo en lo que es la meditación y luego pues con el yoga, ¿no? En esos países has estado en la India, en Japón, más o menos qué diferencia hay entre unos y otros desde el punto de vista del yoga, del budismo. Ajá. Pues he estado, sí, 2 años en la India con varios maestros, entre ellos el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? A nivel budista y luego a nivel pues de yoga. Todo está muy mezclado, ¿no? Pues con varios también en Varanasi o en Kanyakumari con el gran maestro Vivekananda. Y luego pues en Japón estaba en monasterios de budismo zen. Y bueno, cada uno tiene una forma de verlo, ¿no? Unos se enfocan más en el trabajo como realización, otros se enfocan más en lo que es la meditación pura y dura, que es sentarte y simplemente estar presente, hacer las cosas con conciencia, porque al fin y al cabo el yoga es eso, hacer las cosas con conciencia. Si tú ahora mismo coges un vaso de agua y lo bebes, si tú eres consciente de qué músculos está moviendo, de cómo ese vaso se acerca a ti y cómo ese agua va entrando y te va llenando por dentro, eso es estar vivo, es estar presente, con lo cual ahí ya estás haciendo pues yoga, por así decirlo, ¿no? Es estar consciente, hagas lo que hagas. Otro tema importante, o sea, el tema del yoga, estás aprendiendo, te has tenido que desplazar a países como la India para aprender, ¿no? Sí, efectivamente. Para empaparte más del tema. Yo lo que buscaba, gracias a que he podido realmente, ¿no? Porque no todo el mundo puede irse a la India como yo 2 años, ¿no? O a otros países durante bastante tiempo. Yo he podido y he querido ir a donde estaba la cuna de donde nació todo esto. Es verdad que en todos estos países hubo un resurgir espiritual increíble de donde nació todo hace muchísimo tiempo, pero que ahora pues lo que están buscando es un poco parecerse más a nosotros, a los occidentales. Están intentando trabajar mucho, ganar mucho dinero y están perdiendo todo eso que tenían antaño. Es decir, ya no es como antes, ¿no? Pero aún así sigue estando esa raíz, esa base que merece la pena. ¿Y la población joven se parecen a nosotros o realmente la esencia pervive donde? ¿En la población mayor o en la población joven? ¿Hay de todo? No, la población joven hay que olvidarse de ella completamente. La población joven intentan imitarnos a nosotros, a los americanos, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en las conductas, en ir a McDonald's, en tener una moto, en ir con una chica guapa. Todo esto que nos ven el capitalismo, pues lo están siguiendo a rajatabla, ¿no? Donde sí lo podemos encontrar realmente esta espiritualidad, pues puede ser o bien en los
en los pueblos, en las zonas que están todavía muy aisladas, o sobre todo a la gente que se ha querido dedicar a la espiritualidad per se, lleno, que han dejado todo lo que tenían. Esto suele pasar pues, en muchas ciudades sagradas de la India, por ejemplo, entre ellas Varanasi, por ejemplo, ¿no? Una ciudad sagrada por excelencia, donde si mueres allí directamente vas al cielo, ¿no? Entonces hay mucha gente que abandona toda su vida para dedicarse específicamente a la espiritualidad, y ahí sí que pueden encontrar eso, pero sí que es cierto que no tienen tampoco medios muchos de ellos para hacerlo. Muchísima gente en la India que se dedica a la espiritualidad lo hacen cuando han terminado su carrera laboral, es decir, con 60 años has criado a tus hijos, siempre has seguido con esa espiritualidad, pero es el momento en que te dedicas en cuerpo y mente a ella, ¿no? O sea, ¿ellos cómo conciben la muerte? ¿Como nosotros o diferente? O sea, el tema de la muerte aquí, por ejemplo, si a un niño le tienes que explicar la muerte, los mayores lo solemos dejarlo para cuando sea ese niño mayor y no hablarle de la muerte. O sea, un niño pequeño es complicado, o sea, a los padres no le hablamos directamente de la muerte. ¿Cómo lo ven ahí en la India? Pues eso es súper curioso, María Ángeles, porque realmente dependiendo de dónde hayas nacido, tu concepción del mundo y de la vida y de la muerte va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando viajas, como yo, tanto tiempo a estos países, y de verdad ves que no son 4 personas que opinan diferente, sino que es una cultura milenaria, mucho más milenaria que la nuestra, y que realmente lo llevan bastante dentro de este tipo de ideología, ¿no? Pues te hace pensar, ¿no? Ellos lo ven como simplemente, hombre, cualquiera de nosotros puede intuir que nosotros somos pues, materia, somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿no? Pero tenemos un algo especial ahí, un algo especial, un brillo en la mirada, una sonrisa, podemos llamarlo alma, podemos llamarlo mente, podemos llamarlo espíritu, podemos llamarlo X, como cada uno quiera, ¿no? Pero hay algo más ahí, que cuando el cuerpo pues muere, eso que queda, por así decirlo, habría que mirar si se reencarna en otra persona, si se queda en otro sitio y vuelve a transformarse en otro animal, como por ejemplo en la India, dependiendo cómo haya sido tu vida, luego te reencarnas en algo mejor o algo peor, ¿no? Si has sido muy malo, has sido un asesino, pues lo más seguro es que te reencarnes en un perro, por ejemplo, ¿no? Si has sido una gran persona, pues te reencarnas en otra persona, pero más evolucionada, por ejemplo, ¿no? Como digo, no sé qué pasará, pero algo queda ahí, ¿no? Y por algún camino tiene que salir, ¿no? Entonces es bastante complicado, pero es muy gratificante el saber que realmente no solo vamos a estar en esta existencia durante un corto periodo de tiempo, porque a nivel de la historia de la humanidad, 60, 70 años que vivimos es nada, ¿no? Entonces venir aquí para hacer así, ¿no? Entonces es bastante reconfortante el saber que bueno, lo primero que es muy preciada nuestra vida, ¿no? Porque nadie te dice que luego te vuelvas a reencarnar, por ejemplo, en una persona, con lo cual aprovecha tu vida al máximo, ¿no? Pero que sepas que luego todo tiene una continuidad. Hay algo que no tiene ni principio ni fin, y ahí estamos todos. Es lo que nos une a todos, ¿no? Sí. ¿Beneficios y riesgos que tiene el yoga, Javier? Los beneficios. Pues mira, yo estoy dando clases de yoga también en Arinaga a señoras mayores, por medio de la Universidad Popular. Y el yoga, pues yo lo enfoqué para las personas mayores porque te da un control del cuerpo. Es decir, la persona mayor ya no se va a caer tanto, va a ir controlando su cuerpo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes de beber agua, porque va a ser consciente de mientras camina. ¿Por qué nos caemos cuando vamos caminando? Porque estamos pensando en la comida que vamos a hacer, o en lo mal que se ha portado el vecino conmigo, o en que tengo que ir a comprar esto o lo otro. Pero si yo voy caminando y me centro en el hecho de ir caminando, eso hará que la gente tome más conciencia del caminar, con lo cual se caiga menos. Por otro lado, el yoga fortalece también los músculos, la elasticidad, el equilibrio, es muy importante para eso que decimos del caminar, ¿no? Y luego, pues, a nivel mental, pues simplemente estar con mayor grado de concentración, ¿vale? El yoga, dentro de una faceta muy importante del yoga, que es la meditación, cosa que últimamente pues parece que la gente se olvida, porque parece que el yoga es nada más que estiramientos, y para hacer estiramientos, pues haces estiramientos, no es yoga, ¿no? La meditación es una parte muy importante, y la meditación se basa siempre, está centrada en la concentración. Te puedes concentrar en algo interior, en algo exterior, en un pensamiento, en la misma respiración, que es la base de toda meditación. Eso te da una concentración, con lo cual te hace concentrarte mejor. Cuando empiezan con un alumno que se quiere iniciar el tema del yoga, ¿qué es lo primero que se le enseña? Lo primero que se le enseña es una de las grandes cosas que tenemos y que tenemos que desarrollar, María Ángeles, que es ni más ni menos que la respiración. De la respiración depende todo, de cómo respires. Hay muchos tipos de respiración. Podemos respirar incluso por la boca, por la nariz, por el estómago, por el pecho. Las mujeres utilizan mucho la respiración clavicular, por ejemplo.
Entonces, pues si nosotros utilizamos normalmente un 20% de la capacidad respiratoria que tenemos, imaginamos si consiguiéramos utilizar el 100% y de manera adecuada. Además que la respiración lo que nos hace es poder controlar realmente nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo. Si tú un día te sientes muy enfadada, por ejemplo, ¿cómo respiras? Muy rápido. Si tú controlas, no intentes controlar esa emoción porque estás enfadada, intenta controlar la respiración. Y mediante controlar la respiración, haciéndola más pausada y simplemente observándola, verás como por arte de magia, porque te sorprendes a ti misma, de repente tu enfado ha desaparecido, ¿no? Entonces hay que hacer mucho hincapié, como te digo, en la respiración. En la respiración. Hay mucho intrusismo en este tema porque tú te has formado, has estado en China, en la India. O sea, formación más práctica que teórica o realmente, porque a lo mejor sale por internet, pues monitor de yoga, clases semanales, 5 euros y tal y cual. O sea, realmente eso es creíble, ¿no? Bueno, es creíble porque está ahí, pero realmente, ¿cómo sé yo que tú eres un buen instructor de yoga o no? Eso lo estaba comentando con otro compañero mío, profesor de yoga también, y decimos que el yoga es un arte milenario, ¿no? En el cual aprendes a meditar, a respirar, importante la alimentación, las posturas, unos pensamientos determinados, una filosofía de vida, todo muy natural, no es nada místico y nada extraño para gente extraña, ¿no? Pero para ser profesor de yoga necesitas formarte en la escuela de la vida, necesitas ir pues, con diferentes maestros, ver diferentes técnicas y sobre todo desarrollarlas por ti mismo, y a medida que vas transmitiéndolas te vas formando como profesor de yoga. O sea, un profesor de yoga se forma enseñando, ¿no? Sin embargo, hoy estamos en un mundo que lo queremos todo muy rápido, María Ángeles. Entonces, tanto aquí en España como en la India hay escuelas de yoga que en un mes, pagando muchísimo dinero, claro, en un mes te dan el título de profesor de yoga. Has estado un mes con nosotros, un mes, María Ángeles, imagínate, un mes. Pues ya eres oficialmente profesor de yoga, ¿no? Entonces, perdona que te diga, tendrás unos mínimos conocimientos básicos, pero tienes que seguir desarrollándolos en ti mismo y empezar a transmitirlos, y dentro de unos años pues podrás decir que estás en el camino de ser un transmisor del yoga, ¿no? Pero en un mes, entonces hay que vigilar, esto lo dice mucho el budismo también, vigilar mucho al maestro. ¿Vale? Antiguamente los maestros te cogían y te decían, ¿quieres ser mi alumno? Te voy a hacer una serie de pruebas, a ver si realmente puedes, vales y te lo mereces. ¿Y cómo identificas que ese maestro es bueno, ese instructor es bueno o no? Esa es una buenísima pregunta. Claro, porque yo a lo mejor voy mañana a una clase de yoga, no contigo, sino con otro que se anuncia en internet, y cómo sé yo que ese instructor de yoga es bueno a diferencia de lo que tú impartes. Bueno, lo comparas conmigo y ya verás. No, esa es una buenísima pregunta, porque realmente el profesor lo es todo en el yoga, podremos decir. Suena un poco raro, pero me voy a explicar. Hay muchísima gente que ha ido a clases de yoga y que el profesor, porque además es que hay muchos tipos de yoga, y dentro de todos esos tipos de yoga, muchísimos tipos de profesores. El caso es que tú vas un día a una clase de yoga determinada con un profesor determinado y dices, ¡ay, me ha encantado! He encontrado lo que buscaba. ¡Qué perfección! ¡Qué bueno! Lo has encontrado. Y puedes decir a todo el mundo, el yoga me encanta. Si en vez de ir a ese profesor hubieras ido a otro tipo de yoga con otro tipo de profesor, hubieras dicho, el yoga no es para mí, eso yo no es para mí. No es para ti ese profesor o ese tipo de yoga. Todo depende... Porque hay muchos tipos de yoga. Claro, vale. Hay muchos tipos de yoga. Muchos tipos de yoga, muchos tipos de escuelas de yoga y muchos tipos sobre todo de profesor, la manera en la que tú transmites eso al alumno, ¿no? Al alumno, sí, al compañero que tienes, ¿no? Entonces, de ahí viene todo, esa es la clave, ¿no? Entonces, que nadie se desanime porque hay un yoga y un profesor para todos. Es cuestión de encontrarlo. Aunque dicen la gran frase de que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Ajá. Otro tema, ¿qué habilidades a tener un instructor de yoga? Habilidades. Bueno, las habilidades yo lo catalogaría como la experiencia. La experiencia de haber pues tenido varios alumnos, haber dado clases a diferente tipo de gente y saber captar qué es lo que necesita ese alumno, ¿no? Saber captar, porque cada persona es un mundo, no como hoy en día que si te duele la cabeza nos dan la misma pastilla para todos, ¿no? Eso hay que saber intuir, saber preguntar, saber que haya una buena comunicación con el alumno. Yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Estar abierto, receptivo. Hay algunos profesores que se sientan y sueltan su rollo.
y hacen lo que tal. No, tienes que estar centrado y pues teniendo en cuenta a todos los alumnos. Otro tema importante, ¿qué requisitos ha de tener la persona que quiere iniciarse en el tema del yoga? ¿Tiene que tener unas cualidades específicas, un peso, una altura? Esa es una buenísima pregunta también, porque justamente estas preguntas, muchas de ellas que me haces, ayudan muchísimo a quitar los mitos que la gente tiene sobre el yoga, ¿no? Por ejemplo, para venir a clase de yoga lo único que tienes que tener son ganas de sentirte mejor con tu cuerpo, con tu mente, canalizar mejor las emociones, sentirte más en forma, pero no más en forma per se, simplemente por estar en forma, porque para eso nos apuntamos a un gimnasio, ¿no? Sino coger esa conciencia del cuerpo, ese gran amigo que es el cuerpo, pues realmente empezar a conocerlo, a escucharlo, a saber cuando nos quiere decir algo, ¿no? Cuando nos da esas pequeñas señales, a hablar con el cuerpo, a respetarlo, ¿no? Como te digo, eso nos ayuda después a dormir mejor, a tener unas relaciones más sanas, a estar más abierto afectivamente, a muchísimas cosas, ¿no? Otro tema que te quiero preguntar, ¿puede producir lesiones el yoga? Me gustaría terminar de todas maneras con la anterior pregunta, que quiero decirte que todo el mundo puede acercarse al yoga, desde los más pequeñitos, cuando antes empieces, mucho mejor, lógicamente. Los mayores ya te he explicado por qué es, y todos nosotros realmente necesitaríamos, pues yo creo que es necesario yo creo que debería estar instaurado a nivel público, ¿no? Clases de yogas gratuitas para todo el mundo, ¿no? Con lo cual, todo, por mucho que no tenga flexibilidad, si no tienes flexibilidad, ven a coger flexibilidad. Claro. Si eres una persona inquieta que no puedes concentrarte en algo, ven para coger concentración. Y simplemente es probar, ¿no? Y a todo el mundo le llega su momento que dice, oye, pues quiero dar un nuevo sentido a mi vida, ¿no? Un nuevo concepto, una nueva visión de mi vida. ¿A los niños a qué edad, Javier? ¿A partir de qué edad es recomendable? Pues los niños, hay yoga para todo tipo de niños, ¿no? Simplemente, como te digo, con los niños se trabaja mucho en lo que es la movilidad, la respiración, pues mucho con el juego, ¿vale? Con hacer posturas. Venga, vamos a hacer la postura del árbol, con lo cual ya se ponen sobre una pierna y ahí ya están cogiendo, por ejemplo, lo que es equilibrio, control del cuerpo. Hay muchísimas formas Pero ya te digo, desde pequeñitos, ponle desde 5 años ya, pues tranquilamente siempre se puede empezar a llegar a ellos, ¿no? ¿Lesiones? ¿Puede producir lesiones? Claro que puede producir lesiones. Como todo ejercicio mal hecho puede producir lesiones, ¿no? Por eso es importante, primero, estar con un buen profesor, cerciorarse de que el profesor es bueno, de que sabe lo que hace realmente, y bueno, ir viéndole, ¿no? Tú pruebas con un profesor y vas viendo. Pero realmente si está todo en el límite, el profesor lo que tiene que hacer es nunca buscar el límite. Es decir, tú das unas herramientas a la persona para que esa persona busque su propio límite. Le haces tomar conciencia de su cuerpo para que él busque su propio límite. Tú nunca le vas a decir gira más o haz más o esto o lo otro. Tú le dices cómo es, le das las herramientas y él mismo con su cuerpo, tomando conciencia con él, es el que lo va a ir haciendo. Con lo cual, un profesor bien estructurado, por así decirlo, no tendría por qué producir lesiones en nadie, ¿no? Porque ya te digo que cada uno va a su ritmo. Sí que es cierto que, por ejemplo, hoy en día pues, se han creado muchos tipos de yoga diferentes. Yo cada día que me levanto, María Ángeles, veo un nuevo tipo de yoga diferente. Como te digo, el yoga Y eso que has viajado y has estado en muchos países con distintos maestros. Pero aquí lo que funciona es el marketing. Ahora, por ejemplo, se me está ocurriendo, viendo el pelo tan bonito que tienes, pues el yoga de la peluquería. Y vamos todos a peinarnos mientras hacemos respiraciones. Y lo llamamos el yoga de la peluquería. Entonces nos respiramos, nos concentramos realmente, es un yoga porque está concentrado en el pelo y encima sales súper guapa de ahí. Y lo llamamos entonces se pone de moda y todo el mundo va a eso. Entonces hay muchísimos tipos de yoga que buscan lo que es la atracción de la gente, muchos de ellos basados en el aspecto físico. Vente a este super yoga que no tiene nada de lo que es el yoga, pero vas a salir muy fuerte y con un cuerpo muy estructurado. A lo mejor es que lo vende tal celebrity y todo el mundo se apunta a ese por tema, ejemplo, fulanita de tal, hace tal yoga. Y entonces yoga, cuando claro, alguien como yo que lleva el yoga dentro, el yoga tradicional de la India, que es un yoga de la unión con tu propio ser, con tu propia mente, con una respiración, con una concepción, con un modo de vivir, y de repente te lo quitan todo, te lo barren y te ponen un yoga que sí, que efectivamente sales muy bonito de cuerpo, pues uno dice, Dios mío,
Bien, no sé, llámalo de otra manera, por Sí, lo menos, llámalo ¿no? de No lo otra llames manera. yoga, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer ¿es el yoga como un tipo de ejercicio de estiramiento? O no es eso? O sea, da la sensación de que es estiramiento, ¿no? Ujú. Da la sensación, desde Sí, fuera. esa es otra de las grandes preguntas que me estás haciendo y que me encantan porque así desmitificamos lo que es la gente piensa sobre el yoga. Y es lógico, ¿no? Porque tú ves a alguien haciendo yoga y siempre le ves pues, en una postura determinada, ¿no? Entonces pensamos, el yoga son posturas, son estiramientos. Yo, aparte que ya te he dicho que el yoga no solo es a nivel físico, sino también de concentración, de meditación, de punto de vista, de saber canalizar la respiración, las emociones, las energías del cuerpo, porque tenemos 72.000 canales por el cuerpo que hay que saber equilibrar. Los chakras están ahí también, dependiendo de la persona tienes que equilibrar más o menos una parte de tu cuerpo. Es todo muy ancestral, muy amplio, ¿no? Pero realmente lo que la gente ve son los estiramientos. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando pues, tú estás en el gimnasio o en un equipo de fútbol, también se hacen estiramientos, Sí, ¿verdad? claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras tú estás haciendo esos estiramientos, la diferencia es que cuando tú estás en el gimnasio en un equipo de fútbol y estás estirando, estás hablando con el compañero o estás pensando en la noche de que te va a tocar esta noche, de una comida, o estás incluso, pues suele pasar en los gimnasios, que estás viendo la televisión. O sea, tú estás haciendo tu ejercicio, tu estiramiento y estás viendo el programa de tal cadena, ¿no? Esa es la gran diferencia a nivel de estiramiento, porque estiramiento es una parte, ¿vale? De hacerlo conscientemente. Si yo estoy estirando ahora mismo este dedo, y lo estoy estirando, yo ahora mismo toda mi concentración, toda mi conciencia está en este dedo. Y esa es la diferencia. ¿Y para qué nos sirve eso? Me preguntarás. Pues para que sea más efectivo. Al yo poner toda mi conciencia, toda mi energía, toda mi atención en un estiramiento determinado, en una parte de mi cuerpo determinado, hace que ese ejercicio sea mucho más efectivo. Es decir, como digo yo, 10 abdominales conscientes hacen mucho más efecto que 300 viendo el televisor. ¿Vale? Otra pregunta, ¿se puede utilizar como alivio del dolor? Sí, efectivamente. Se puede, aparte que puede ser un remedio bastante importante por el dolor, porque el dolor siempre es psicosomático, es decir, siempre por muchas cosas que tenemos de problemas en nuestra mente, lo que sea, hace que nos duela una parte del cuerpo. Luego, como te digo, muchos de los dolores vienen porque no están bien equilibrados los canales energéticos. Al hacer diferentes posturas en el yoga, porque al hacer un estiramiento en yoga es buscar mi postura y mantengo esa postura aquí. Y busco mi postura y voy poco a poco corrigiendo, ¿vale? Con esto estoy pues también activando una serie de canales energéticos que hace que ese dolor también desaparezca. Y aún así, al hecho tiene otro efecto también bastante importante con relación al dolor, que es que tú te puedes concentrar en lo que tú quieras, tú controlas tu mente y tú puedes llegar a decir perfectamente, sí, siento dolor, es decir, sé que hay dolor, estoy sintiendo el dolor, pero yo no soy el dolor. Tomo una cierta distancia con el dolor, ¿vale? Yo no soy el dolor. Muchas veces cuando estamos tristes, te pasará como supongo como a todos nos pasa, decimos, ay, estoy súper triste. Y parece que la tristeza eres tú la tristeza, eres un 100% tristeza, es un manto de tristeza que te ha arropado. Quieto, yo no soy tristeza. Yo gracias a mi mirada interior de mí mismo, mi conocimiento de mí mismo, sé perfectamente quién soy, sé cómo soy y sé que lo que hay dentro de mí. La tristeza es algo pasajero, que según llega, se irá. En el momento que yo tomo esa conciencia y tomo esa distancia de esa tristeza o de ese del dolor, realmente el dolor sigue existiendo, pero ya de otra manera, ¿no? Sonreímos poco, Javier. Bueno, sonreímos poco. Tú sonríes bastante. Bueno, a mí me gusta más hacer sonreír que sonreír. Sí. Bueno, hacer reír. Es curioso, a mí me gusta, como digo yo, mi país, porque al igual que cuando conoces a alguien dices, parece que te conozco de toda la vida, nos pasa, ¿no? Pues a mí me pasó con la India también, ¿no? Yo estaba ahí 2 años en la India y no hay día que me levante que no diga, quiero estar ahí de nuevo, ¿no? Aunque es un amor-odio, ¿no? Realmente, pero me hace sentirme muy, 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 muy vivo. Muy vivo, y una de las cosas que me hace sentirme muy, muy vivo en la India es el hecho de que todo el mundo te sonríe en la India. Todo el mundo te sonríe. Todo el mundo, a cada momento. Es imposible ver a un indio
cabreado. Y yo estaba muy enfadado con algún indio y le he dicho cosas muy, muy malas para que se cabreara. Y el indio lo que hacía era mirarme y sonreír. Y yo diciendo, ¿cómo puedo hacer cabrear a este hombre? Es imposible, ¿no? Entonces yo abogaría un poco más al contacto. Yo creo que tiene que ver con el contacto. Hemos perdido el contacto entre nosotros. Ya no nos saludamos entre los vecinos, la gente ya no se toca por la... A mí me ha pasado algunas veces que cada uno necesita mucho su espacio. Si tú vas en una calle vacía de repente y ves una persona que va caminando, como te pongas a caminar al lado suyo, porque te ha cuadrado ponerse ahí, la señora se siente extraña, ¿no? Es como diciendo, toda la calle tienes que cruzar la acera, o retrasarte un poco, o caminar un poco más rápido, pero no está bien caminar al lado de alguien, ¿no? Queremos nuestro espacio. Entonces, claro, al tener cada uno su espacio, su coche, su casa, su trabajo, que es lo que nos venden en los medios de publicidad, lo que hacemos es crearnos una propia burbuja en la cual realmente no tenemos oportunidad de sonreír a nadie. Todos estamos deseando de sonreír, pero no tenemos la oportunidad. Nos creamos nuestra propia coraza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la sonrisa es la de siempre, la sonrisa falsa, la sonrisa de ¿qué tal estás? Bien, aunque me esté muriendo por dentro, todo es bien. Siempre la respuesta, pregúntale a alguien ¿qué tal estás? Te va a decir bien, siempre, ¿no? Entonces hemos perdido también esa capacidad de ser sinceros realmente, ¿no? Haz una prueba algún día, cuando alguien te pregunte ¿qué tal estás? Dices, pues mira, me ha pasado esto, y empiezas a contarle realmente cómo te sientas, para que veas cómo la persona se queda un poco, pero si te lo preguntaba por preguntar, para ¿no? preguntar. Pues vamos soltando, ¿no? Hay que empezar a abrirse, sí. Hay que empezar a abrirse, a cortar esos clichés que nos han dicho de que los hombres tienen que ser duros, siempre seguros, siempre fuertes, siempre estables, y las mujeres de esta manera, de la otra manera, ¿no? Vamos a abrirnos un poco todos y yo creo que ya lo estamos haciendo, justamente con esta crisis que estamos pasando, que como todos saben no solo es económica, es una crisis de valores también, una crisis de no acercamiento, una crisis de humanidad. Nos estamos dando cuenta, aunque no la vendan como crisis económica, dentro de nosotros sabemos que hay algo más, ¿no? Y poco a poco, María Ángeles, teniendo en cuenta que llevamos en este pozo que nos han metido durante muchísimo tiempo, va a costar, pero poco a poco ya se están viendo cambios en las personas a nivel interno, porque realmente está claro, ¿no? Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y para cambiar nosotros mismos tenemos que conocernos nosotros mismos, y ahí es donde entra el yoga. Para ir finalizando, Javier, ¿cómo podemos contactar contigo? A través del teléfono 626-213-889, ¿dónde impartes tus clases? Sí, repito el teléfono por si acaso, 626-213-889. Pues yo he llegado a estar muchos años fuera y estoy ahora implantándome pues aquí en Canarias, ¿no? De momento estoy pues dando clases particulares, confío bastante en las clases particulares, individuales para cada persona, y luego estoy en el centro Crisol de la isleta, el centro Crisol, y voy a empezar próximamente también en un centro cerca del Parque Santa Catalina y en otro cerca de la Fuente Luminosa también, si todo sale bien. Hay demanda en esta... Sí, justamente lo que decía, se ve un despertar en la gente, unas ganas de probar, por lo menos, ¿no? En aquello que antes decíamos, esto no es para mí, ahora decir, voy a probar. Pero lo que decíamos antes, prueba y prueba, porque hay seguramente un tipo de yoga y un tipo de profesor esperándote, específicamente para ti. Pues nada, pues muchísimas gracias, Javier Martín Aparicio, por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte, gracias. A vosotros, gracias. Buen día. Espero que la entrevista con el compañero Javier Martín Aparicio, monitor de yoga, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.